Segunda y cuai, Jesús o Bolivia, güey. Haciendo y cuai, va ere pa o mana pa o güey. Upelanda y cuai. Está iterimba uma ve a uakue anda uve. Zapallo poroto, o bien tu zapallo, hoja de zapallo, pecha, ay, o si no, pecha sin cuchillo, pecha ante allá por la zapallo rogueja, ahí tila poroto, pecha ante sin aceite, solamente sal. Umia la uve va cue, anda uve. Anda uve ahí pe sorgo wi medio farina ya pues o misa uacuea ve pero con anda uve ya abati wi a maimbepe abati ha ayoso ha ya pues como farina y ha uave upeva pero con anda uve ma. Venimos hablando de cambios a nivel del territorio, de despojos de territorio y de soberanía. Y el primer despojo grande que hubo en Paraguay es el despojo a las poblaciones indígenas, ¿verdad? Entonces, y es un despojo que se fue dando a lo largo de los años y que durante la dictadura también se dio y que después continuó y que hasta ahora simplemente nunca se reconoció y nunca hubo una política real de restitución y de reconocimiento de territorios indígenas, ¿verdad? Hay políticas de compras de tierras, pero pequeños pedazos de tierra que no permiten que la gente, digamos, desarrolle su modo de vida, porque ni siquiera se respetan los mínimos de cantidad de hectáreas por familia que se establece en la ley. Ñañe éramos soberanía alimentaria, dije, ñañe ella ina ba eisapa ikatune ñande ñañe mitu, ha mo pa ñañe mituta, ha ba eisapa ñañe mituta, ha petei va upeba pe ñañe puruhanguangu pe ñande ubu, mo pa oi ñande ubu ba eisapa pe ñande recope ubupe, pe ñande ubupe, ñande recojape, ha upeva ñaje san lloramo ñande tame heta iterei apañua heta iterei problema ñande ya recogina ubuire hegua heta tapisa atu comunidad da ijibuei material que tu ijibui iterei. Hace poco dijo el presidente de Catastros, acá si uno suma todos los títulos que existen en Paraguay, Paraguay tiene como 30% más de su superficie real, ¿verdad? De tantos títulos falsos que hay, tantos títulos duplicados y tantas superposiciones. Entonces, sí o sí hay que hacer un catastro y hay que empezar por la parte rural, no por la parte urbana, porque la parte urbana es la que más tarda y la parte rural es la que más se necesita. Si alguien es realmente dueño de la tierra y pagó por eso, no debería tener miedo de que se pidan los papeles y de poner eso públicamente. No, ya no hay por ahí más, güey. Solamente algarrobo la oía una vez al año, hoy la algarrobo. La upe ya no hay por ahí más. Upe hoy peten tuna, upe allá casi ore me bucuera ya no uve más, güey. Ore cuera, ore guaymiante más. Claro, humedad, pero ore familia cuera casi ya no uve más, güey. En muchas partes del país realmente es impresionante digamos, la inseguridad que hay. Prácticamente cada propietario maneja un catastro diferente. Y en el Chaco, en el norte de Chaco, es hasta un punto ridículo de una ley de la selva donde el que tiene una topadora se va y marca un camino y dice, bueno, este es el límite, y luego viene el otro y dice, no, este no es, cierra ese camino y abre otro. A todos los sectores en realidad les conviene que se aclare y que, digamos, que se hagan los catastros. En ese sentido es interesante el trabajo que se estaba haciendo para establecer quiénes son propietarios en la zona de seguridad fronteriza, ¿verdad? Que es una ley muy importante y que está en este momento en discusión su reglamentación, ¿verdad? Porque es lo que decretó Lugo hace poco, ¿verdad? Que decía que a 50 kilómetros de la frontera
a partir de la promulgación de esa ley, no se pueden hacer más transferencias a extranjeros en esa zona. Entonces, y eso es a partir del año 2005. Y entonces se estaba haciendo un catastro en esa zona para saber quiénes son dueños de la tierra. Y ahí lo que se veía es realmente los títulos de cada uno, y inclusive se decía, bueno, se marcaban los casos donde las propiedades se encimaban, ¿verdad? Oguereco hetamba, era oguereco se arecoramos se ven bucuera mi chimpano. Oguereco la chacra tuxaba, jaupevi orena ro huerula ro uana jaucana se ven bucuera. Un día entero. Oguerecope abatí, nos falta y la operamos la más y un día nos falta ir. Hoy zapallo, hoy cumanda, hoy sandía, melón. A mí la romono aro jupía que ro uno. Cuanto más aumenta la producción de soja en Paraguay, en la región oriental, la ganadería, que era una actividad tradicional acá, se va empujando hacia el Chaco, ¿verdad? Y entonces zonas, por ejemplo, como Alto Paraguay, que estaban bastante poco desarrolladas, bastante poco trabajadas, estaba todo vendido y privatizado, pero no pasaba mucho. En un lapso de pocos años, en el caso de los extranjeros, ahí saltó creo que de 6% de propietarios extranjeros en el 91 a cerca de 40% de propietarios extranjeros en el 2008. ¿Verdad? Entonces, ese es el siguiente punto de entrada de propietarios, principalmente brasileños, pero también muchos uruguayos, también chinos, también coreanos con el tema de la secta Moon. Entonces, se dio un salto también en la cantidad de hectáreas que son destruidas, desforestadas por día. Ya esa cuando otro ejemplo a Beimba esa pa Ocañi o jobo ñande jeguipe ñande soberanía alimentaria. Ñañe éramos comunidad indígena peba y tu uventema. Bueno, la comunidad que visitamos es Paraje Pucú, que se encuentra en el departamento de Caaguazú y más concretamente en el distrito de Ubú. Esta otra, 15 de enero, actualmente están en Paraje Pucú porque fueron desplazados hace como un año. Bueno, por presiones, principalmente por estancieros de soja. Se produjo un gran enfrentamiento y fueron desalojados violentamente, con armas de fuego, etc. Para Jepucupengope y Jecojape boija fuera, ova, ojobo, jaupeva, va ere ova hikwai, oikewi y jibupecuera, ambueta, pisá, campesino, oño organiza uva, ja abei, oikoteme, vagina, jando yukui, vagina petein respuesta estado huivepe, jimicotememe, oñe punu, eikeja pisá uvupe, ja, omose, ojobope, upepe guap. Jape voy cogina para Jepucupe, jacuera petein 10 años pucucuepe, Obama mojapuye, ja, peika aguicuera cue, coanga o copasu icuera cocue. Pensamos pe jacueran o mumbayuca, jamaica aguipe, upedaneca tuveima o yapo. Había moto mi vero y me acuerdo, porque jaupeika abuivea cuea vei. Coanga coya hipotimba y tema. Hipotimba y tema ja yaroputama petein lugar hipotijabe. Jaro Juana Momburo, Juana Roje Cajanguana, Juana Upeush. Ako angani vicio cabin de gatuve, orero, rojontemo yucanga, porque prohibido pama. Me han de gatuve maorero yucante a ir, Juan vengo sí. Ojo la, mi cuimba, ojo casada. Jaueruma alguna vez hueru chancho, guasuí, tapití, león, jamba. Pero cuando han ni ven, ojo pa momburu ojo pa na vicio cabo. Y en este año se llegó al récord de que alcanzó casi 1.500 hectáreas por día. O sea, 1.500 hectáreas por día se deforestaba solamente en el Chaco paraguayo. Y eso es triste y es sorprendente decir, gran parte de eso es deforestación legal. O sea, deforestación que tiene autorización porque se hacen supuestos estudios y se presentan los planes y se autoriza esa deforestación.
Entonces, es una problemática relacionada con el avance de la soja, porque es digamos, esa presión que empuja la ganadería hacia ese lado. Eso afecta a su vez a los pobladores originarios del Chaco, a los pueblos indígenas que tienen derecho y están reclamando que se reconozca y se les restituya su territorio, ¿verdad? Y es ese territorio uno de los que se ve más afectado, donde hay unos cambios que realmente nadie puede saber qué impacto a nivel ambiental va a tener eso. El Chaco, que es tan frágil, estar siendo, digamos, trabajado de esa forma. Y en ese territorio es donde vive uno de los últimos grupos aislados, los ayoreos, que son uno de los últimos del mundo que viven en esas condiciones, ¿verdad? Entonces ahí también hay otro atropello de soberanía y autodeterminación alarmante. Indígena cuera ububa cue o hembobe europeo cuera ha coanga ha cuera anda ijibubeima oñemosepe ijibuteewi ha oikoi kunda ha oparupi ojeka ojena petei oikopora mieve hangua ha pe vagina pe oikova ñane inunguera oiva 15 de enero pe ha para hapukupe ka aguasupe aba guarani ha cuera oihina aremigo y bema ojerure inderpe ikatu hanwaisa pewi hakuera maite wido in hawepe o ñemo hanwajera pecuera una moja cuera oiko ikundaja. Eran como unas 200 familias y en este año se produjo un enfrentamiento debido a las presiones de estos campesinos y tuvieron que desalojarse hasta esta zona y ahí llegaron unas 130 familias. Parte de las familias que no llegaron se desplazaron a Asunción, Caguazú, Uruguatú, por miedo, por que no podían aguantar esas presiones. Es imposible que los indígenas con las tierras que tienen hoy, digamos, utilicen de forma sustentable sus recursos, y cómo es imposible que ellos sigan utilizando su conocimiento tradicional en el contexto de hoy, cuando una comunidad está en el medio de una estancia ganadera que deforestó miles y miles de hectáreas. Entonces todas las plagas se van a lo que queda de monte, todas las plagas atacan los pocos cultivos que había, cuando antes había un equilibrio biológico que entonces ellos con sus rezos y con sus preparados naturales podían proteger esos cultivos. Y hoy, como está el ecosistema totalmente desequilibrado, es mucho más difícil. La tierra está pobre, hay mucho más plagas, hay invasión de pastos de las estancias, o inclusive el tema de la contaminación con químicos por parte de los cultivos de soja, trigo, maíz, que afecta los arroyos y afecta también sus pozos. Toda la superficie sojera se da sobre la zona de recarga del acuífero Guaraní, que es un patrimonio de muchísima importancia para toda la humanidad. Es un patrimonio compartido con el Brasil, la Argentina y el Uruguay. No es un patrimonio exclusivo de Paraguay, del Estado paraguayo, mucho menos, y aún menos de los propietarios de la tierra que se encuentra sobre el acuífero casualmente. El uso del suelo, de ese suelo que está en contacto con las zonas de recarga, debería ser sumamente responsable, sumamente restrictivo en cuanto al uso de sustancias perniciosas, contaminantes, sobre todo aquellas persistentes. El terreno es colindante a una estancia y fumigan mediante avioneta. Cuando la población de comunidad indígena se ubicaba en esta zona, hubieron varios casos de intoxicación, porque no existe ninguna frontera entre esa estancia y la comunidad. Estamos pagando un subsidio o estamos acumulando una deuda en cuanto a la fertilidad del suelo, a la pérdida de fertilidad del suelo. El suelo, a medida que uno extrae cosechas, extrae nutrientes.
Y hay que recordar que esas cosechas, sobre todo la de los granos de exportación, no paga ni un impuesto a la actividad. Han de pagar el IVA cuando consumen algo, cuando compran algo, pero no se trata de eso, se trata de pagar lo que corresponde por las ganancias que están obteniendo para que éstas sean reinvertidas en los servicios necesarios para recuperar o para mantener esa fertilidad de los suelos, para hacer las obras y darle el manejo necesario al territorio para evitar justamente la acumulación de estos daños y evitar que le pasemos a nuestros hijos y nietos estas deudas. Y luego en el año 2008 se produce un gran enfrentamiento otra vez y pasan a donde están actualmente ubicados. Ahí también hay una pérdida de familias, o sea, de unas 130 familias pasan a 46. Porque muchos de ellos migran sobre todo se van hacia las ciudades. Entonces se puede ver como en 7 años la población ha pasado de 200 familias a 46. Bueno, esto muestra otra vez como estas rayas muestran la expansión de estos campesinos. Y acá en rojo podemos ver lo que es actualmente la zona donde se asientan estos campesinos, la comunidad vecina. Paraje Pucú, ellos reclaman unas 1096 hectáreas, a pesar de que las tierras no están aún reconocidas legalmente. Sí que están reconocidos por el INDI, pero aún están en trámites con el INDER. Y bueno, estas 1096 hectáreas, aproximadamente unas 500, las están ocupadas por esos campesinos. Y la comunidad propia de este territorio está en unas 50 hectáreas solamente. Porque la gente oye puno ayepa ojeca mopa y que tú te jocaru hoy coba Paraguay yerere hoy coba tapere homba ejerure haupeba picumba te cocatu o guerecodes y cual necatu pesa hecocatu. El tema de que hayan tenido que desplazarse continuamente cada muy poco tiempo también les ha impedido tener una producción estable, digamos. Yo entiendo soberanía alimentaria básicamente responde, digamos, a la capacidad de poder decidir qué se produce, cuándo se produce, dónde se produce. Y eso se puede, digamos, leer a nivel de país, si tenemos ese poder de decisión nosotros, y también se puede leer a nivel de las comunidades, ¿verdad? Entonces, si es que lo que se está haciendo con la tierra acá, si es que se produce soja, por ejemplo, se calcula que más del 60% de la soja que se produce en Paraguay es producida directamente por brasileros. Entonces, básicamente lo que estamos viendo ahí es que las reglas del mercado internacional que regulan los precios de la soja están determinando qué se hace con la tierra acá, ¿verdad? Si es más rentable, entonces seguramente van a ampliar sus zonas de cultivo, y cuanto más amplían sus zonas de cultivo, más se reducen otros cultivos. Y por ejemplo los rubros que son para más de subsistencia de las familias en el campo, o rubros que son necesarios para toda la población de consumo a nivel local, se dejan de producir para producir soja, trigo y maíz que son para exportación y que son, digamos, para alimentar a animales o personas, pero en otras partes del mundo, ¿verdad? 15 de enero Guacuan y Tepe deja cueras y ore comunidad 15 de enero ore recoger tal parte. Acuerda que peber el mundo pepe hoy cogi cuajina. O pensáramos pebas aise identidad barete gueterigina con tepe de hicuay. Pero mo me ve pa peba y po acá ta hicuay. Y sara mi pavo ve hicuay, nei que tu mo ve me peja acuerda y ore comunidad 15 de enero gua na gente ve no recobe ma mo pa japota. Y ñemuña de cuera, o pensáramos te coteme o peba pues este mío de esa hinamba esa pa que tone o llevo y cuay y llevo cuay petena catu de esa mo tepa y catune o recoge cuay gendana recojana rendana a ver y que tengo esa ñemite
tenakatuavei oimihápe kavy ysyry umívagui osẽhínape hembi'ureko pe ikarureko. Ha peichavei ñandekuéra opavavévajepa pe ñandejepokuaa karu rehegua ojepe'áramo ñandehegui ojepe'ávai ñandehegui pe ñane identidad pe mávapa ñande. Ha upévana hi'ãvéima oiko ñanderehe hetajey ogue ohóvo pe mávapa ñande ndaha'éi ñande purahéi térã ñandejeroky añónte pe ñande karu ojepe'a ñandehegui upépe mávapa ñande okañémave ñandehegui. Es súper importante, digamos, analizar y tener esos datos de qué pasa con los extranjeros en Paraguay, pero tampoco hay que engañarse con la idea de que muchas veces se tira de que el problema es que son extranjeros. Da lo mismo para las comunidades locales que el latifundio a su lado sea de un extranjero o de un paraguayo, ¿verdad? Si el latifundista es un paraguayo, igual se dedica a la soja, igual le fumiga, igual le afecta, ¿verdad? Entonces, es importante tener el dato porque hay una cuestión de soberanía donde, por ejemplo, si hay inversiones, hay más dificultades, de repente hay algunas leyes de protección a las inversiones, es más difícil expropiar, y en ese sentido es importante saber cuántos extranjeros se están apropiando de la tierra acá. Pero en realidad el problema es el latifundio. Ñandengo yayeyapo ñandeyupepe yakaruvarehe hape ñandeyvy ñanderekohápe ñandereko upépe guárehe. Hakuéra hapovétape hekoha ndaijyvýramo péicharamo pévape tĩ apañuái tuicha oĩvahína ñaneretãme ha ndaha'éi chupekuéra añónte pévape apañuái omoingovaíva. Hakuéra osẽramo hekohágui oho como problema ambue hendápe hína upéva tekotevẽ péicharamo tetã tuichaháicha ojehesa mba'éichapa upéva ikatu ñenohẽ tapépe ojeresolve hag̃ua upévape situación upévape problema. Ha pévape tĩ techapyrãnte mba'éichapa oiko hikuái. La posibilidad orekóva ñanereta o definivo ijehegui mba'éichapa oñemitýta okaru hag̃ua, mba'éichapa oñesostenéta, mba'éichapa ijehegui okarukuaa tapicha tetãguakuéra ñaneretãme upéva péicharamo ha'etahína pe soberanía alimentaria. No, supuestamente mi abuela decía para que la justicia no se acuerde de vos. Se crea toda una historia para no compartir. Sí. Pevari reucámara mba'épe ani hag̃uái mandu'ar justicia para que no tengan no caiga preso y ese tipo de cosas. Acá hay carne que tenés que servir. Sí.